Vamos a realizar un algoritmo que permita calcular e imprimir el volumen de un cilindro. El valor del radio y de la altura es ingresado por teclado. Para calcular el volumen de un cilindro se aplica la fórmula volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. La gráfica corresponde a la representación de un cilindro. El radio corresponde al segmento que hay entre el centro de la circunferencia y sus extremos, y la altura corresponde a la distancia que hay entre sus bases circulares. Para el algoritmo, recuerden que un algoritmo debe contener un inicio y un final. Luego hay que definir las variables. Para definir la variable de un algoritmo, pues es necesario leer detalladamente qué es lo que nos están solicitando o analizar el problema. El problema nos indica que debemos realizar un algoritmo que permita calcular e imprimir el volumen. Generalmente los verbos en infinitivo indican acciones dentro del algoritmo. El volumen, este volumen hace referencia a un sustantivo. Nos están indicando que debemos imprimir el volumen. Ese volumen debe ser almacenado en una variable. El volumen vamos a resaltarlo para indicar que es una variable. Entonces ya tenemos el volumen de un cilindro. También es necesario el valor del radio y de la altura es ingresado por teclado. Ese radio va a hacer referencia también a una variable. Es un sustantivo y debe quedar definido dentro de una de las variables porque si no, no podríamos capturar ese valor que es digitado por teclado. El valor del radio y de la altura. La altura también corresponderá a una variable porque si no, pues no tendríamos dónde almacenarla en el caso de que se solicite el ingreso por el teclado. Esas serían las tres variables, porque ya la otra es interacción con el teclado. Entonces lo que nos están pidiendo que es calcular e imprimir. Son acciones. El volumen de un cilindro. El volumen sería una variable, pues lo que vamos a calcular, pero debe quedar almacenado en una variable. El valor del radio y la altura es ingresado por teclado. Al ser ingresado por teclado, pues es necesario definir esas variables para poder almacenar el radio y la altura que nos va a permitir realizar el cálculo. Luego voy a definir acá eh, el tipo de variable. El tipo de variable que vamos a utilizar para el radio va a ser real. Real quiere decir que nos permite utilizar, o ese tipo de datos permitirá trabajar con valores que contengan decimales. Real, voy a definir radio igual a 0.0. Ese 0.0, pues estoy indicando, se está inicializando esa variable radio en 0.0. También voy a definir una variable que va a ser la variable altura. En la fórmula nos indican que la altura es h, pero lo que estamos haciendo es definir la variable con el nombre correcto. Altura nos indica que ahí se va a almacenar la altura. Si se define como h, pues no quiere decir que esté mal, pero lo sugerido, recomendado es definir las variables con el nombre correcto. Acá tenemos real altura, se inicializa también en 0.0 y vamos a definir real volumen igual a 0.0. ¿Por qué se definió el volumen también real? Porque al tener variables que son de tipo real, pues y se van a realizar cálculos con datos que eh, contienen tanto el radio como la altura, pues el resultado de esas operaciones aritméticas también debe ser un valor real. Luego de haber definido las variables, debemos establecer acá o solicitar los datos por teclado, lo que indica la construcción o la elaboración de un algoritmo. Se definieron ya las variables. Luego hay que solicitarle al usuario que ingrese los datos. Para solicitar esos datos, acá nos dicen el valor del radio y la altura es ingresado por teclado. Debemos utilizar el verbo escribir para poder mostrarle ese mensaje al usuario para que digite el valor del radio. Luego de haber digitado el valor del radio, pues se debe proceder a leer. ¿Por qué es necesaria la lectura? Porque nos va a permitir que este radio que inicia en 0.0
quede con el valor que el usuario digitó por el teclado. En este caso, al leer el radio, si se digitó 7.5, a la variable radio pues se reemplazará 0.0 por 7.5. Si no se realiza esa lectura, pues al final el radio nos quedará en 0.0. Luego de leer, ese leer indica capturar el valor desde el teclado. Es necesario también solicitar la altura. Acá vamos a colocar escribir, digite el valor de la altura. Luego de escribir, digite ese valor de la altura, pues es necesario también leer la altura. ¿Por qué? Porque si no nos quedaría esta altura con el valor de 0.0. Acá lo que se está haciendo es reemplazando ese 0.0 por el valor que el usuario ingresó por el teclado. Ya tenemos la definición de variables y la solicitud de entrada de datos, pero no hemos todavía calculado el volumen de ese cilindro. Entonces ya eso corresponde al proceso del algoritmo. ¿Cuál sería en este caso? En este caso hay que definir el volumen, acá nos están indicando en la fórmula, es igual a pi. Pi es una constante que se puede expresar algorítmicamente como 3.1416. Contiene muchos más decimales, pero acá solamente estamos colocando 4. 3.1416. Esa constante se usa para realizar cálculos que involucren gráficas o figuras geométricas que impliquen la utilización del círculo. Volumen es igual a 3.1416 por la variable radio. Voy a colocar acá radio. Este radio al cuadrado se expresa algorítmicamente como radio por radio. Entonces acá defino radio por la altura y colocamos acá la variable altura. Este volumen acá se definió en mayúscula, V mayúscula, y acá está definido en V minúscula. Debe ser definido o utilizado también la V minúscula. ¿Por qué? Porque si no las variables serían diferentes. Una mayúscula hace que la variable sea totalmente diferente. Ya tenemos el cálculo. Ya calculamos ese valor y eso correspondería a una acción. ¿Qué nos hace falta? Nos están indicando que debemos imprimir. Para imprimir utilizamos el verbo escribir. Va a ser una salida por pantalla. Escribir el volumen del cilindro es, acá colocamos dos puntos, va entre comillas dobles porque es un mensaje y mediante una coma separamos la variable que necesitamos mostrar. En este caso necesitamos mostrar el volumen. Acá coloco volumen y ya con esto quedaría listo el algoritmo. Entonces este algoritmo lo que hace es define unas variables con el fin de que el usuario pueda ingresar la altura y el radio de un cilindro y a partir de esos datos se calcule el volumen de un cilindro y acá ya se tiene el algoritmo finalizado, realizado.